Entonces, como les estaba comentando, ya hemos resuelto este ejercicio y obtuvimos la impedancia equivalente que nos permitió establecer el circuito equivalente que existe entre el nodo A y B para el ejercicio que acabamos de realizar. Vamos con otro ejercicio. No olviden mandar sus dudas al correo si llegan a tener alguna para que sea resuelta lo más pronto posible, o escribirlas en la caja de comentarios. Entonces hagan de cuenta que ahora ya les aplicaron este ejercicio y les aplican otro ejercicio, el cual es el siguiente. Espero tantito lo que seca la tinta para que no se manche mucho esto. Entonces, hagan de cuenta. A ver, déjenme checo si me falta algún dato. No. Bien. Hagan de cuenta que les dan esta red eléctrica y les piden que determinen la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B. Por lo que se recomienda que lo primero que hay que hacer es que reescribir este circuito eléctrico en términos de las impedancias de los elementos. En este caso, de los resistores, capacitores y bobinas. Para ello yo sé que como la impedancia de los resistores no depende de la frecuencia angular omega, eso pasa igual en el circuito reescrito en términos de las impedancias. Sin embargo, las impedancias de bobinas y capacitores dependen de la frecuencia angular omega, donde nosotros sabemos que la impedancia de la bobina es igual a I omega L, mientras que la impedancia del capacitor es igual a 1 entre I omega C. Muy bien, entonces reescribiré esta red eléctrica en términos de las impedancias de los elementos básicos pasivos. Y tenemos espero tantito en lo que seca la tinta. Ya. Muy bien, es el momento de determinar las impedancias en los elementos, en las bobinas. Tenemos esta bobina de 3 Henrys, entonces su impedancia sería igual a 3 por 3, 9.
tenemos esta impedancia, esta inductancia mutua entre estas dos bobinas de 1 Henry. Y sería su impedancia igual a 1 por 3, 3i. Tenemos a esta impedancia propia, a esta bobina que tiene una impedancia propia de 6 Henry. Esta bobina de 6 Henry. Tiene una inductancia propia de 6 Henry. Su impedancia propia sería igual a 6 por 3, 18. 18i. Ahora, tenemos esta bobina cuya inductancia es de 9, por lo tanto su impedancia sería igual a 9 por 3, 27, 27i. La impedancia de esta bobina, de estas dos inductancias mutuas respectivamente, dado que ambas se registran como 1 Henry, sería igual a 1 por 3 y 1 por 3, 3i, 3i, 3i y 3i. Y esta inductancia mutua entre estas dos bobinas sería igual a 2 por 3, 6i. Ahora para este resistor tendríamos 6, pasa igual, 6, 4. La impedancia propia de este capacitor sería igual a 1 entre 3 entre 1 entre 36. Es decir, para este capacitor en su impedancia, en la expresión de la impedancia, en el denominador tendríamos 3 por un 36. Y 3 por un 36 es igual, 3 por un 36 es igual a un 12. Entonces para este capacitor tendríamos 1, me estoy refiriendo a este de acá, este capacitor tendríamos 1 entre un 12, lo cual es 12. Y como la I tiene que pasar arriba, cambiando su signo, está ahí, tiene que pasar arriba cambiando su signo, aquí tendríamos menos 12 y menos 12i. Muy bien. Ahora, bien, esta bobina con una inductancia de 8 Henry, su impedancia sería igual a 8 por 3, 24, 24i. Y la impedancia de esta bobina, esta de acá, sería igual a 1 entre 3 entre 1 doceavo. Es decir, en el denominador de la impedancia de esta bobina tendríamos 3 por 1 doceavo, lo cual es igual a 1 cuarto. Entonces, para la impedancia nosotros tendríamos 1 entre 1 cuarto. 1 entre 1 cuarto es 4. Y como la I pasa arriba, cambiando su signo, aquí sería menos 4i. Ya hemos definido las impedancias de todos y cada uno de los elementos. Ahora, si se ve bien, espérenme, déjenme acomodo la cámara. No, más o menos, no, más para acá. Más para acá. Bueno, más para acá. Eso así, muy bien. Perfecto, ya está. Ahora, como yo quiero determinar las impedancias propias y mutuas de malla, primero yo tengo que considerar que entre el punto A y el punto B está conectada mi fuente de alimentación imaginaria, la cual me permite cerrar a la malla número 1, a la que se encuentra asociada la corriente circulante J1. Muy bien. Ahora, ya sea que ustedes elijan esta como malla 2 y esta como malla 3, o esta como malla 3 y esta como malla 2, tienen que llegar al mismo resultado. Y lo pueden hacer ustedes, llevarlo a cabo, y se darán cuenta que si lo hicieron todo bien, llegarían al mismo resultado. En este caso, yo voy a asignar esta como la malla número 2, a la cual se le asocia la corriente circulante J2, y esta la malla número 3, a la que se le asocia la corriente circulante J3. Ahora sí, es el momento de calcular las impedancias propias y mutuas de malla. Voy a empezar con la malla número 1, pero antes debo asignar arbitrariamente sentidos a las bobinas, los cuales son los que yo estoy definiendo en estos momentos. Y es el momento de determinar la impedancia propia de malla 1. Impedancia propia de malla 1 es igual a... Impedancia propia de malla 1 es igual a, tenemos que aplicar las reglas de la impedancia propia de malla. Las reglas de la impedancia, ¿qué me dice la regla número 1 de la impedancia propia de malla? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Entonces tenemos 4 más 9i más 27 menos 4. ¿Eso qué me da? 4 sería 4 más 5 más 27, 4 más 32i.
4 más 32. Entonces sería 5, 4 más 32 y ahora, muy bien. En este momento ya he aplicado la regla número 1 a la primera malla, a la malla número 1. Ahora, ¿qué dice la regla número 2? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos pertenezcan a la malla. Se aplicaría si esta bobina estuviera acoplada con esta, pero no lo está. Entonces, déjenme ver. Y se quedaría así la impedancia propia de malla 1. Déjenla checo otra vez, sería 4. Ahora voy a determinar la impedancia propia de malla 2. La impedancia propia de malla 2 la defino como la impedancia 2,2. Y vamos a aplicar la regla número 1 a la malla número 2. ¿Qué dice la regla número 1 de impedancia propia de mallas? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Entonces yo tendría este elemento, este elemento, este elemento, este elemento, al cual le puedo aplicar la regla número 1. Y más de menos 12 es menos 12. Más de más 9 es más 9, más de más 18 es más 18 y 4. Sería 18 menos 12, que me da 6. 6 más 9, 15. 4 más 15 y... Ahora es el momento de aplicar la regla número 2 de impedancia mutua entre la regla número 2 de impedancia propia de mallas. ¿Qué dice la regla número 2? Que se sumarán con más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que ambas bobinas pertenezcan a la malla. Ambas bobinas pertenezcan a la malla. Tenemos esta bobina y esta bobina. Las dos bobinas pertenecen a la malla. Y de acuerdo al sentido asignado a las bobinas, en ambas se pasa por la bobina y después por la marca. Y ambas bobinas, su sentido no coincide con la corriente circulante J2, de tal forma que tenemos no coincide y no coincide, menos por menos, más 2 veces D más 3I más 6I. Entonces ya tendría 4 más 15I, 4 más 15I más 6I, y eso me da 4 más 21i. 4 más 21i. Dejen checo todo esto para ver si hay error hasta este punto. 18 menos 6. 6 más 9, 15. Aquí está. Estaba omitiendo el resistor de 6 ohms. Aquí lo voy a poner. Más 6 ohms. Aquí está, más 6. Ahí está. Aquí está. Este de acá, para acá. Que es esta. 6 más 4. Voy a ver si falta algún otro elemento. Entonces tenemos 6 más 4, aquí está. Luego sería 9 más este con este. Este con este, 6 más 9. 6 más 9, 6. Con este, aquí está. Y ya tendría esta parte. Este es 6, 15 esta parte. Y ya es 16. Entonces aquí. Sí, está bien. Ya nada más le pondría entonces más 6, que es el que me faltaba, sería 10 más 21. 10 más 21 y ahí está. La impedancia propia de M. Veo si puedo aplicar la regla número 2 a alguna otra. No, de hecho estas son las únicas dos bobinas en la trayectoria de malla 2. Muy bien. Entonces ya tendríamos 6 más 21. Eso me queda. Lo voy a checar otra vez. Sería 10. Sí, ya estamos bien. Ahora voy a calcular la impedancia propia de malla 3, pero aquí ya no tengo suficiente espacio. Voy a continuar en la hoja de al lado. No, esta no. Bueno, esta de acá. Ahí está. Voy a poner la impedancia propia de malla 3. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la regla número 1 de impedancia propia de mallas? La regla número 1 de impedancia propia de mallas dice que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. En este caso estamos hablando de malla 3.
donde es este elemento, este y este, el que pertenecen a malla 3. Aplicando regla número 1 de 1, tendríamos 6 más 18i más 27i más 24. Entonces yo tendría 6, y aquí yo tendría 27 más 18, eso me da 27 más 18 sería 37 más 8, 45. 45 más 24 me da 45 más 24, 65, 69. Más 69 y déjenlo checo rápidamente con el fin de que nosotros podamos encontrar algún error. Si es que lo hay, corregir. Tendríamos 27 más 18 es 45. 45 más 20, 65. 65 más 69. Muy bien, 69. Ahora voy a aplicar la regla número 2. De hecho, la voy a aplicar 3 veces porque entre esta bobina y esta bobina, que pertenece a malla 3, hay acoplamiento. Entre esta bobina y esta bobina, que pertenece a malla 3, hay acoplamiento. Y entre esta bobina y esta bobina, que pertenecen a malla 3, también hay acoplamiento. Entonces, ¿qué me dice la regla número 2 de impedancia mutua entre mallas? Esperen, dejen conecto la lámpara porque la luz ya se nos está yendo. Entonces, como les estaba comentando, es el momento de aplicar la regla número 3 para la impedancia propia de malla 3. ¿Y qué dice la regla número 2? La regla número 2 de impedancia propia, en este caso aplicada a la malla número 2, dice: se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos elementos pertenezcan a la malla, tal como se puede ver entre esta bobina, esta bobina, esta bobina, esta bobina y esta bobina y esta bobina. Lo haré primero con respecto a esta bobina y a esta bobina. De acuerdo al sentido asignado arbitrariamente a los elementos, en esta bobina pasamos primero por marca, pero en esta bobina pasamos primero por elemento, de tal forma que esta impedancia mutua se considera negativa. Y decimos, sentido de la bobina de 27i coincide con J3, no coincide. Sentido de la bobina 18i coincide con la J3, si coincide, no coincide, y si coincide menos por más, menos 2 veces de, sí sería menos 2 veces de menos 2 veces de menos 3i, y menos 2 veces de menos 3i me da más 6i. Más 6i. Muy bien. Ahora vamos contra esta bobina y esta bobina. Y dice, de acuerdo al sentido asignado a los elementos en ambas bobinas, entre esta bobina, la de 24, y la bobina de 18i, se pasa primero por el elemento y después por la marca. La bobina de 18i coincide su sentido con J3, mientras que la bobina de 24i su sentido no coincide con J3. Entonces tendremos coincide y no coincide, más por menos 2 veces de más 6i, y menos 2 veces de más 6i es menos 12i. Muy bien. Ahora, para la impedancia mutua entre esta bobina y esta bobina, tenemos que en la bobina de 27i, de acuerdo al sentido asignado arbitrariamente a la bobina, se pasa primero por marca. Y de acuerdo al sentido de la bobina 24i, se pasa primero por elemento, de tal forma que esta impedancia se considera negativa. Y tendríamos, ¿sentido de la bobina 27i coincide con J3? No. ¿Sentido de la bobina 24i coincide con la J3? Tampoco. No coincide y no coincide y no coincide, de tal forma que tenemos menos por menos más 2 veces de algo que se considera negativo. Más 2 veces de menos 3i es menos 6i. De hecho, en checo hasta este punto si hay algún error. Entonces la primera sería, sí, no consigue, menos de menos más 6. La otra sí está bien, es 12 menos 6, y la otra es
6. Muy bien, todo está bien hasta este punto y sería impedancia propia de malla 3 es igual a 6, luego tendríamos 69 más 6 me da 75. 75 menos 12 es 63. 63 menos 6 es 57. Más 57 y dejen checo que todo esté bien. Entonces tendría 75 menos 19. 75 menos 18 digo. 75 menos 18. 75 menos 10. 65 menos 8. 57, está bien. Ahora vamos a determinar las impedancias mutuas entre mallas. Vamos a empezar con la impedancia mutua entre la malla número 1 y la malla número 2, que es igual a la impedancia 1,2 o la impedancia 2,1. ¿Qué dice la regla número 1 de impedancia mutua entre mallas? La regla número 1 de impedancia mutua entre mallas dice que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. ¿Qué elemento pertenece tanto a la malla 1 como a la malla 2? La bobina de 9i. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 9i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 9i coincide con J2? No. Coincide y no coincide, lo cual nos da un menos 9i. Ahora, vamos a aplicar la regla número 2, vamos a ver si se aplica. La regla número 2 de impedancia mutua entre mallas dice que se sumarán con más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos elementos pertenezcan a las dos mallas. Aplicaría si aquí hubiera una bobina y estuviera acoplada con esta, pero al no haber, entonces no podemos aplicar la regla número 2. Pero podremos aplicar la regla número 3, vamos a verlo. ¿Qué dice la regla número 3? Que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a malla 1 y el otro pertenezca a malla 2. Lo podemos aplicar entre esta bobina de 27i que pertenece a la malla 1 y la bobina de 18i que pertenece a la malla 2, siendo que ambas se encuentran acopladas magnéticamente. Entonces yo te diría, yo sé que de acuerdo al sentido asignado arbitrariamente a las bobinas, en la bobina de 27i se pasa primero por marca, en la bobina de 18i se pasa primero por elemento, esta se considera negativa. Y vemos, ¿sentido de la bobina de 27i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 18i coincide con la J2? No. Entonces tendríamos un negativo, sería coincide y no coincide, más por menos, menos de menos 3i y menos de menos 3i nos da más 3i. Más 3i. Vamos a ver si podemos aplicar la regla número 3 en algún otro caso. Veamos, entre esta y entre esta. No, porque esta pertenece a malla 3, pero no a 2. Esta no. Entre esta y entre esta, pues no, porque esta pertenece a 2 y esta a 3, pero ninguna a 1. A ver, entre otra, entre esta, no, entre esta y entre esta. Ah, sí, miren, aquí entre esta bobina y esta bobina. Porque esta bobina estaría perteneciendo a malla 1 y esta bobina estaría perteneciendo a malla 2. Entonces vamos a aplicarla. Tenemos entre esta bobina y esta bobina. La bobina de 9i puede pertenecer tanto a la malla 1 como a la malla 2. Pero para la relación entre la malla 1 y la malla 2, la bobina de 18i solamente pertenecería a la malla 2. Por lo tanto, la bobina de 9i se iría con malla 1. Entonces decimos, ¿sentido de la bobina de 9i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 18i coincide con J2? No. Tenemos coincide y no coincide. Coincide y no coincide. Más por menos, menos. ¿Menos de quién? Menos de algo que se considera positivo, porque de acuerdo al sentido asignado a las bobinas, en ambas bobinas que forman esta impedancia mutua se pasa primero por bobina y después por marca, en las dos. Entonces tendríamos menos de más 3i, y menos de más 3i es menos 3i. Esto finalmente, voy a ver si puedo aplicar la regla número 3 en algún otro acoplamiento. Entre esta y esta, ya está. Sí, esta con 2, esta con 2, esta con 1. Esta con 1, esta con 2, esta no pertenece y esta tampoco. Ya, sería todo. Entonces la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2 es menos 9i.
Ahora voy a obtener la impedancia mutua entre malla 1 y malla número 3. 1,3 igual a 3,1. Entre esta malla y esta malla vamos a aplicar la regla número 1. ¿Qué dice la regla número 1? La regla número 1 de impedancia mutua entre mallas dice que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. ¿Qué elemento pertenece a ambas mallas? Es esta bobina. Y decimos, ¿sentido de la bobina 27i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina 27i coincide con J3? No. Coincide y no coincide. Más por menos, menos. Tendríamos menos 27i. Ahora, ¿podemos aplicar la regla número 2 de impedancia mutua entre mallas? Vamos a verlo. ¿Qué dice la regla número 2 de impedancia mutua entre mallas? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal manera que ambos elementos, bobinas, pertenezcan a las dos mallas. No la aplicamos, a menos que hubiera una bobina en este punto o en este punto y estuviera acoplada con esta. Pero como no hay, no aplica. Ahora, entonces nos vamos a la regla número 3 de impedancia mutua entre mallas. ¿Qué dice? La regla número 3 de impedancia mutua entre mallas dice: se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal manera que uno de ellos pertenezca a la malla 1 y el otro pertenezca a la malla 3. Lo podemos aplicar entre esta bobina y esta bobina, porque esta bobina estaría perteneciendo a malla 1 y esta bobina estaría perteneciendo a malla 3. Lo podemos aplicar entre esta bobina y esta bobina. Esta bobina estaría perteneciendo a malla 1 y esta a malla 3. Y entre esta bobina y esta bobina. Esta bobina estaría perteneciendo a 1 y esta a 3. Perfecto, vamos a aplicarlo. Sería entre esta y esta, empezar con estas. De acuerdo al sentido asignado arbitrariamente a los elementos, en ambas bobinas se está pasando primero por la bobina y después por la marca, de tal forma que consideramos a esta impedancia positiva. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 9i coincide con J1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 18i coincide con J3? Sí, coincide. Y coincide de tal forma que tenemos más por más de más 3i, lo cual me da más 3i. Ahora voy entre esta bobina y esta bobina. Para la relación solo entre malla 1 y malla 3, y lo estoy descartando a 2 para el análisis porque solamente la relación entre 1 y 3, la bobina de 27i puede pertenecer tanto a la malla 1 como a la malla 3, pero la bobina de 18i solamente puede pertenecer, para la relación, considerando solo la relación entre 1 y 3, solo pertenecería a la malla 3, de tal forma que la bobina de 27i se iría con malla 1. Entonces, de acuerdo al sentido asignado a los elementos, ya sabemos que esta impedancia es negativa. Y decimos, ¿sentido de la bobina 27i coincide con J1? Sí, coincide. ¿Sentido de la bobina de 18i coincide con J3? Coincide. Entonces tendremos coincide y coincide. Más por más de menos 3i, lo cual me da menos 3i. Sí, coincide, sí. Más de menos 3i está bien. Ahora, vamos por último entre esta bobina y esta bobina. Para la relación entre malla 1 y malla 3, la bobina de 27i puede pertenecer tanto a malla 1 como a malla 3, pero la bobina de 24i solamente puede pertenecer a la malla 3, por lo tanto la bobina de 27i se va con malla 1. Y decimos, ¿sentido de la bobina de 27i coincide con malla 1? Sí. ¿Sentido de la bobina de 24i, coincide, sí. ¿Sentido de la bobina de 24i coincide con el sentido de la corriente circulante de malla 3? No. Coincide, y tenemos coincide y tenemos no coincide, lo cual nos da más por menos de algo que consideramos negativo. Menos de menos 3 y me da más 3 y menos de menos 3 y me da más 3. Muy bien, y aquí habría terminado la impedancia mutua entre malla 1 y malla 3. Zoom dice que ya se va a terminar esta sesión. Entonces voy a tratar de finalizar este ejercicio lo más que pueda, y lo que quede sin resolver, ustedes resuélvanlo
tomando como base lo que ya hemos, lo que es ejercicios que ya hemos hecho hemos realizado hasta este punto. Estoy seguro que no les va a costar mucho problema. Entonces me falta la última impedancia, la impedancia entre la malla 3 y la malla número 2. Entre la malla 2 y malla 3. Yo voy a asignar a este resistor el mismo sentido arbitrario, sentido que ha sido asignado arbitrariamente que la bobina. Y dice, ¿y qué dice la regla número 1 de impedancia mutua entre mallas? La regla número 1 de impedancia mutua entre mallas nos dice que se sumarán, hay que ver esta, visualicen, malla 2, malla 3, y la regla número 1 nos dice que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. Y decimos, el sentido tanto del resistor como de la bobina que pertenecen a ambas mallas coincide con la corriente circulante J3, pero no coincide con la corriente circulante J2. Entonces tenemos coincide y no coincide, más por menos, menos, de tal forma que aquí tendría menos 6 y menos 18. Menos 6 y menos 18 y... Ahora voy a aplicar la regla número 2. No se puede aplicar a menos que hubiera aquí otra bobina y estuviera acoplada con esta, pero no está. Entonces voy a aplicar la regla número 3. La aplicaría entre esta bobina, esta bobina, esta bobina, esta bobina y esta bobina. Y entre esta impedancia mutua, entre esta impedancia mutua formada por estas dos bobinas y entre esta impedancia mutua formada por estas dos bobinas. Y dice... ¿Qué dice la regla número 3 de impedancia mutua entre mallas? Que se sumarán como menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que uno de ellos pertenezca a la malla 2 y el otro pertenezca a la malla 3. Entre esta bobina y esta bobina, la bobina 18i para la relación solamente entre la malla 2 y la malla 3 puede pertenecer tanto a la malla 2 como a la malla 3, pero la bobina 9i para la relación solamente entre 2 y 3 solo estaría perteneciendo a malla 2. Por lo tanto, para la impedancia mutua para el análisis entre la impedancia mutua de esta bobina y esta bobina, la bobina 18i se iría con malla 3, mientras que la bobina 9i se iría con malla 2. Y decimos, ¿sentido de la bobina 9i coincide con J2? No. ¿Sentido de la bobina 18i coincide con J3? Sí. Tenemos coincide, coincide y no coincide. Más por menos, menos de algo que consideramos positivo. Menos de más 3i, y eso me da menos 3i. Ahora voy para el análisis de la impedancia mutua entre esta bobina y esta bobina. Y dice, sentido de la bobina 18i puede pertenecer tanto a la malla 2 como a la malla 3. Sin embargo, la bobina de 27i para la relación entre 2 y 3 solamente pertenecería a la malla 3. Por lo tanto, la bobina de 18i se iría con la malla 2. Y decimos, sentido de la bobina de 18i coincide con J2, no coincide. Sentido de la bobina de 27i coincide con la J3, no coincide. Tenemos no coincide y no coincide. Menos por menos, más de algo que se considera negativo. ¿Sí? Más de algo que se considera negativo, y sería más de menos 3, sería menos 3i. Aquí va. Menos 3i. Finalmente ya tendría la impedancia. Ya voy por el análisis de la impedancia mutua entre esta bobina y esta bobina. Bueno, para el análisis de la impedancia mutua entre esta bobina y esta bobina, me puedo dar cuenta que la bobina 18i puede pertenecer tanto a la malla 2 como a la malla 3, pero la bobina de 24i solamente pertenece a la malla 3, por lo tanto la bobina 18i se va con malla 2. Y decimos, ¿sentido de la bobina 18i coincide con J2? No. ¿Sentido de la bobina 24i coincide con J3? No, no coincide y no coincide. Menos por menos, no coincide y no coincide. Menos por menos, más de más 6i, y más de más 6i es más 6i. Muy bien, y esto es igual a menos 6 más 18, menos 18 menos 3 es menos 21. Menos 3, bueno, menos 3 con más 6 se va. Entonces nada más nos quedaría para la impedancia mutua entre malla 2 y malla 3, menos 6 menos 18i. Por lo tanto, como ustedes saben que la impedancia equivalente es igual al determinante,
del sistema en términos de las impedancias entre el cofactor de la impedancia de malla 1,1. Esta sería igual para este sistema de 3 mallas independientes de la red a impedancia 1,1, impedancia 1,2, impedancia 1,3, impedancia 2,1, impedancia 2,2, impedancia 2,3, impedancia 1,3, impedancia 2,3, impedancia 3,3. Entre la impedancia 2,2, eliminan para el cofactor de la malla 1, eliminamos fila de 1,1 y columna de 1,1. Nos quedaría 2,2, 2,3, 3,2 aquí va y 3,3. Aquí es 3,2 o 2,3, es lo mismo. 1,1, 1,2, 1,3. 2,1, 2,2, 2,3. 1,3 y aquí sería 3,1, que es lo mismo que 1,3, pero lo voy a poner bien, 3,1, 3,2 y 3,3. Y ustedes ya pueden resolver esto con lo que saben de matemáticas. Nos vemos la mañana para más ejercicios de este tipo. Se cuidan, hasta pronto, que tengan buenas noches. Nos vemos.